Desde hace milenios, la especie humana ha convivido con una planta herbácea. De ella ha obtenido tela para velas, para ropa y tejidos para redes de pescar, por ejemplo, jarciería en general. No solo eso, sino que además ha tenido uso extensivo tanto en medicina tradicional como en medicina moderna y, sin embargo, con todos estos beneficios, ha traído aparejado un largo caudal de problemas muy serios, sociales y de salud. Nos referimos a la cannabis en varias de sus especies. Hoy vamos a debatir precisamente este tema. ¿Debe legalizarse la marihuana? Nos vamos a referir a los usos medicinales e industriales. Para ello tenemos dos invitados, el licenciado Jorge Hernández Tinajero y el doctor Luis Solís Rojas. Bienvenidos. Gracias. Le recuerdo a usted que la información curricular de nuestros participantes, así como toda la documentación presentada en este debate, la va a encontrar en esta misma página, aquí mismo en los vínculos. Bien. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Un saludo, Julio, a ti y a tu auditorio. Gracias. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien. Comenzamos entonces el debate. Después del sorteo, la primera posición te toca a ti, Jorge, y para ello cuentas con 6 minutos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, nuevamente gracias a Letras Libres. Me parece que este ejercicio, digamos, de debate crítico y de intercambio de ideas es algo que novedoso en el país y que lo necesitamos mucho. El tema de la cannabis, de la marihuana, yo creo que es un tema que requiere de mucho debate público aún en México y creo que digamos, este tipo de espacios nos permite aportar información tanto de una opinión de un lado como del otro y esperamos que esto sea, digamos, bueno para la gente que esté interesada en el tema. Yo comenzaría diciendo que, en efecto, como se decía en la introducción, la planta de la cannabis es una planta muy particular en la historia de la humanidad. Es la planta domesticada más antigua conocida por el hombre. Tiene alrededor de 8,000 años y los usos que ha tenido en este periodo han sido muy variados, muy distintos, muy diversos y corresponden tanto a aspectos médicos, pero también culturales e industriales muy importantes. Es necesario recordar, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los materiales utilizados en la antigüedad se deben al cáñamo. El siglo XVIII, XIX, el mercantilismo estuvo basado mucho en la industria del cáñamo y no es casualidad que el cáñamo haya llegado, digamos, con los españoles en la conquista del Nuevo Mundo, porque justamente portaban semillas de cáñamo que los hacía, en caso que tuvieran un accidente con la nave, podían plantarlo y recomponer sus naves, es decir, podían obtener textiles, podían obtener papeles de ahí, materiales de construcción, distintos productos que siempre fueron muy útiles para la industria humana. Ahora, estos productos siguen existiendo actualmente, ¿sí? Los productos de cáñamo son conocidos en todo el mundo, son ropa, son textiles, son papeles, son cordajes, son hilajes. Hay una gran cantidad de productos que en este momento nosotros no podemos aprovechar en nuestro país porque la planta y la regulación de la planta propuesta en nuestro sistema legal no lo permite. Entonces yo creo que este es un elemento que es necesario considerar, es decir, que la planta es una planta compleja en términos botánicos, que ofrece posibilidades terapéuticas, industriales, sí, funciona también como un elemento psicoactivo, además de gran expansión en la cultura social actual en todo el mundo. La ONU calcula alrededor de 180 o 250 millones de usuarios de cannabis en todo el mundo, sin contar, digamos, los usos industriales y los propiamente médicos. Entonces, justamente lo que vemos en nuestro país es que hay una suerte de incomprensión sobre las posibilidades de la planta y nos parece que ha llegado el momento de comenzar a discutir una nueva regulación para ella. Una nueva regulación que de algún modo garantice el acceso a medicinas esenciales que estipulan los mismos tratados de drogas de los cuales México es firmante, porque no representa en realidad un problema grave de salud pública en términos de la forma en que se le ve para adscribirlo al sistema de justicia en ese sentido. Es muy importante también regularlo para disminuir la discriminación asociada a sus consumidores, que es una cosa que dificulta, por ejemplo, el acceso de los mismos a los servicios de salud que puede ofrecer el Estado, y también por una cosa muy importante que es la separación de los mercados, esto es
fundamental dentro de las políticas de drogas, y quiere decir lo siguiente: simplemente que aquellos usuarios en un mercado de drogas ilegales, que se mantendrán ilegales mientras los tratados no cambien, tenemos que reconocer que las drogas tienen distintas peligrosidades y distintos efectos e impactos, tanto sobre el individuo como sobre la sociedad en donde se consumen. En esa medida es necesario también diferenciar cada droga una de la otra por su propio impacto y por el propio efecto que tiene sobre los consumidores y sobre los mercados. Es decir, no es lo mismo el mercado de la cocaína que el mercado de la marihuana, que el mercado del LSD o de otro tipo de drogas, del mismo modo que no es el mismo el mercado del alcohol que el del tabaco. En esa medida, siendo la marihuana la droga ilegal de mayor consumo en México, es necesario pensar en una regulación posible dentro de los propios tratados por el momento, que coadyuve a mejorar ciertos aspectos que en este momento vemos muy deficientes de la política pública hacia ellos. Hay, por ejemplo, tenemos argumentos para la seguridad pública, y el primero de ellos, que lo que propone un control del mercado de la cannabis es retomar el control de ese mercado. Es un mercado que actualmente está en manos exclusivamente de criminales, y son ellos que carecen de cualquier tipo de regulación, de cualquier tipo de parámetro ético sobre a quién ofrecer o quién no, los que tienen el control de ese mercado. Y entonces ese mercado finalmente el Estado simplemente ha obviado regularlo y lo ha dejado en manos de aquellos que lucran con la debilidad institucional y con la ilegalidad. En esa medida que nosotros consideramos que es necesario recuperar el control de ese mercado, quitarle los incentivos a las redes criminales y al mismo tiempo hacer, que es sumamente importante, que los propios usuarios de la droga se tomen cuenta de cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus responsabilidades frente a sí mismos y frente a los demás. La política actual obvia esto, parece confundir muchas veces al delincuente con el consumidor, y eso es algo que todavía es necesario ajustar en nuestra sociedad. Es decir, tenemos que separar perfectamente definir quién es un usuario, quién puede ser un usuario problemático, quién puede necesitar ayuda, y cómo afecta eso a su vida y a la de los demás. Y otra cosa es aquel que directamente lucra con un mercado ilegal. Yo creo que la separación entre esos mercados es un objetivo fundamental de esa política. Ayudará en ese sentido a disminuir violencia, probablemente, a quitar incentivos al crimen organizado, sí, seguramente. Esto no quiere decir que los va a resolver todos, pero podemos enfocar más baterías hacia una política dirigida hacia la salud, hacia los consumidores, y finalmente otra que esté dirigida a cuestiones de seguridad pública que no tiene que ver con, digamos, las propiedades propias de la planta. Muy bien, la posición ha quedado, la primera posición ha quedado establecida. Ahora, Luis, comienzas la etapa del interrogatorio riguroso. Vamos a tener 3 minutos de diálogo en esto, por favor. Jorge, tú estás en tu comentario benignizando, justificando la utilización de la marihuana a partir de las cifras que nos da la Organización de las Naciones Unidas, por una parte. La segunda pregunta, tú estás planteando que la marihuana en sí es un medicamento, es una sustancia curativa. ¿Cómo lo estás planteando en tu propuesta? Y finalmente, bueno, ¿de qué manera estás considerando tú en ese sentido que esta interacción supuesta o no supuesta entre seguridad pública y la parte final de tu discurso, que tiene que ver con la no incidencia a nivel de seguridad pública, cuando se utilizara a ese nivel la sustancia, ¿en qué te basas para fundamentar esa relación causa-efecto? Sí. No estoy haciendo ninguna relación causa-efecto. En primer lugar, no justifiqué, sino simplemente es un hecho el decir que existe un mercado inmenso de consumidores de marihuana en todo el mundo. Es decir, en México también las propias cifras de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 habla de alrededor de un 4.8% de mexicanos que han probado o experimentado alguna vez con marihuana en específico. Entonces, es más bien un hecho, no estoy justificándolo. Simplemente ahí está y tenemos que tratar con ello. Ahora, ¿qué es la planta? ¿Es un medicamento? Sí puede ser un medicamento. También puede ser una droga recreativa, sí lo puede ser, y también puede ser tiene un potencial industrial muy grande que estamos desaprovechando en el país. Entonces, la planta no es una sola, sino son muchas plantas, y dependiendo de la actividad o el destino que se le deba de dar, debe de tener una regulación distinta. Con respecto al crimen organizado, simplemente yo no me quiero meter en cosas del crimen organizado. Lo que digo es, un mercado ilegal siempre es atractivo para aquellos que están dispuestos a lucrar con él. El hecho de recuperar ese mercado, regularlo, saber quién está consumiendo, cómo lo está haciendo, por qué tiene acceso a eso, creo que tenemos mejores posibilidades de enfrentar un fenómeno de salud pública, separándolo fundamentalmente los procesos de justicia y criminales que no tienen por qué ver con eso.
¿Otra pregunta? Adelante. Entonces, la construcción del siguiente argumento te corresponde a ti, Luis. Cuentas con 7 minutos. Gracias. En primer lugar, la definición de un Estado político que provee de servicios de salud a su población, a sus ciudadanos, en este caso México, parte de un principio constitucional, de un estatuto constitucional, que es el artículo 4, contenido en el artículo 4. En ese sentido, esta ley suprema indica la necesidad de proveer a todos los ciudadanos las mejores posibilidades a nivel de su salud para generar una calidad de vida suficiente y adecuada. Si bien este no es el texto, es la lectura que podemos darle en este sentido, en este contexto, a esa ley suprema. Por otra parte, nosotros tenemos leyes derivadas de esa Carta Magna y a su vez de otra serie de leyes y de principios, entre ellas la Ley General de Salud. La Ley General es muy clara y a su vez se correlaciona con leyes y dictados internacionales que parten en específico de convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, 1961, 1971, 1978. Es clara y contundente esta convención al declarar a la marihuana, a la cannabis, una sustancia ilícita, que es retomada a su vez por la Ley General de Salud en su artículo 237, en donde indica muy enfáticamente que se prohíbe la utilización de cannabis con usos terapéuticos en tanto no se disponga de otros medicamentos que sean superiores y que en ese sentido además no se haya demostrado el efecto terapéutico de la cannabis. Aquí estamos en un dilema porque si en un momento dado Jorge nos está hablando de las bondades terapéuticas de la cannabis, como si prácticamente estas fueran un hecho absolutamente comprobado, una verdad completamente sostenible, bueno, nosotros tenemos muchas evidencias, más aún que aquellas evidencias anecdóticas, para pensar que esto no es así. En la actualidad existen lo que se llaman metaensayos o metaanálisis. En los metaanálisis se consideran todos los miles de estudios o los cientos de estudios que ha habido acerca de qué tan efectivo puede ser un fármaco o una sustancia. Y en este caso los hechos son concluyentes. La conclusión a este respecto es que, particularmente del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que la marihuana solo es útil en 3 condiciones específicas: el asma bronquial, el dolor, un cierto tipo de dolor asociado al cáncer, y el vómito incoercible. Sin embargo, vamos a remitirnos de nuevo al 237 de la Ley General de Salud, que es muy claro a decir: existen otras alternativas terapéuticas, entonces se deben recurrir a ellas. Sí existen, que son menos costosas, que tienen años de investigación y que finalmente permiten el control de los síntomas apropiadamente. No podemos tratar de la misma manera a la marihuana que a otras sustancias, pero además, si nosotros pensamos en otras sustancias como el mismo opio del cual se derivaron la morfina y otras sustancias analgésicas, lo que nosotros vemos es que, a pesar de que se permitió el desarrollo de esos productos, no se permite el consumo de la marihuana. A veces se queda muy cerca esta situación de cohabitación entre el uso recreacional o recreativo y el uso terapéutico. Y finalmente, bueno, lo que debemos decir es que, antes que nada, la farmacología actual busca 2 principios: la seguridad y la eficacia. Ninguno de estos preceptos, ninguno de estos principios, fundamentos, los cumple a nivel de ensayos clínicos cabales, que se llaman ensayos clínicos controlados, los productos obtenidos de la cannabis. Estos son productos sintéticos que se obtienen en el laboratorio, no directamente de la planta. A final de cuentas, bueno, esto también nos remite al artículo 238 de la misma Ley General de Salud, en la que se indica la posibilidad de realizar investigación controlada con protocolos específicos, toda vez que las personas interesadas, los investigadores interesados, indiquen claramente cuáles son los propósitos y los objetivos de su estudio. La otra parte, que corresponde al componente económico, creo yo, la parte de la producción de cáñamo, el desarrollo agropecuario, considero que debe ser tratada por agroecónomos en medida en la que puedan considerar algunos aspectos o variables que de alguna manera puedan ser alternativas o no a un problema de desarrollo del campo. Muchas gracias. Bien, entonces la siguiente etapa, de nuevo,
cuestionamiento, pero lo inicias tú. Por favor, Jorge. Sí, bueno, yo creo que aquí hay elementos muy interesantes. El primero de ellos es que, digamos, y yo traigo bibliografía al respecto, existe una extensa literatura médica de estudio sobre las posibilidades o no del cannabis. Yo creo que eso pertenece justamente a la ciencia. Existe una extensa literatura y existe una práctica también que se ha utilizado. Es decir, todos sabemos, y digo, yo lo sé perfectamente, es como los oncólogos también lo mencionan para tratar cuestiones en efecto de control de náusea y todo eso, y resulta en un elemento terapéutico que, como aquí ya se reconoció, sí funciona en ciertas cosas. Ahora, yo veo aquí un problema, es un poco como prohibir los limones porque ya hay tabletas de vitamina C, pero nada más una pregunta, justamente también eso es importante, los tratados permiten distintos usos, es decir, cuando se trata de cáñamo, no entra dentro del tratado y la prohibición. Cuando se trata de medicamento, el Estado tiene ciertas obligaciones con su propia población para garantizar derechos. Entonces yo creo que aquí estamos más en el rollo. Yo lo que le preguntaría es por qué no permitir la planta cuando ya existen productos, aun cuando ya existen productos que de todas maneras están procesados y probados científicamente bajo laboratorios estandarizados. Bueno, en primer lugar, porque la planta per se no puede generar una dosificación apropiada, médicamente medible, médicamente cuantificable. Nosotros sabemos que en ciencia partimos del principio de la cuantificación y de la dosificación para el caso de la farmacología. En este caso sería muy arbitrario que la autoadministración de la marihuana pudiese predecir en un momento dado un efecto terapéutico. Para eso están efectivamente las píldoras. Entonces, en este caso, tu comparación sí es válida. Píldoras contra limones, pero en este caso, el limón realmente no sabemos qué cantidad o qué sustancia, qué cantidad de la sustancia contiene, a diferencia de la tableta, sí, que tenemos muy bien especificado. No se puede hacer agua de limón entonces. No, claro, pero digo, yo siguiendo con esta propuesta que tú estás haciendo en esa línea de pensamiento, creo que efectivamente no son equiparables una y la otra. Ahora, si nosotros consideramos otra vez este principio universal del tratamiento farmacológico, es estricto, es único, seguridad y eficacia. La pregunta, ¿qué tanto nosotros vamos a poder predecir la seguridad y la eficacia de una hierba, de una planta que no se encuentra absolutamente controlada en términos de sus dosis y que la persona se puede autoadministrar en cualquier momento, además de todas las implicaciones que significaría el autocontrol o la modificación en cualquier momento de esa cantidad? Bueno, el asunto, digamos, ¿cómo...? El asunto de la dosificación es curioso, porque justamente, y ese es un problema que tiene la práctica médica con respecto a la marihuana, sobre todo cuando está combustionada, en efecto. Ya existen mecanismos para no hacerlo. Con respecto a la dosificación, es un poco lo que se hace en el mundo médico, es cuanto baste para. Y eso se ha comprobado cómo funciona. Con respecto a la seguridad de la sustancia, justamente es la única sustancia conocida por el hombre que no tiene una dosis letal máxima. Entonces tampoco, digamos, aquí lo que estamos diciendo es, mi argumento es el siguiente, la planta tiene propiedades terapéuticas y creo que debemos de aprovecharlas mejor. Y creo que eso no se puede hacer mediante las regulaciones que tenemos actualmente. Y eso se debe de aprovechar mejor, no solamente para aquellos que lo necesitan, sino para aquellos también, para regular un mercado que genera muchos más problemas cuando está fuera de control que cuando está dentro. Es decir, es mucho mejor que sean médicos los que controlen de qué forma se puede administrar una sustancia a que simplemente eso esté en manos o el control de la sustancia esté en manos de aquellos que no pueden ofrecerla a quien no debe de hacerlo y puede acceder quien no debe de hacerlo. Justamente un sistema regulatorio lo que implica es mayor control sobre esto. Y me parece que es, digamos, legítimo, racional pensar que una propiedad terapéutica puede ser utilizada de un modo más amplio en una circunstancia como la nuestra. Bueno, hoy día la herbolaria tiene sus bemoles finalmente. Uno de los aspectos muy importantes de la etnobotánica y de la farmacobotánica, que es precisamente la obtención de fármacos desde los principios activos de las plantas, tiene sus bemoles. Anteriormente se creía que cualquier tipo de planta, el cardo, diferentes cualquiera que me mencionan ustedes, tenían propiedades extraordinarias y excluyentes de cualquier efecto secundario. Hoy sabemos que eso no es cierto.
Nosotros sabemos que el mismo aceite de ricino tiene efectos tóxicos en el organismo que en determinado momento pueden provocar graves problemas hepáticos. Esto era un remedio clásico de las abuelas. Sin embargo, el avance de la ciencia médica nos indica que el pensamiento no es tan lineal. Esto quiere decir que cada vez que nosotros planteamos la utilización de un fármaco para cualquier fin, es necesario definir su grado farmacológico de pureza, que no podemos recurrir a una forma, digo, en este caso casi folclórica de la utilización de este tipo de sustancias, porque de alguna manera pondremos en riesgo quizá la salud. Magnífico. Entonces, queda la siguiente etapa para ti. Jorge, cuentas con 4 minutos. Okay. Bueno, yo voy a pasar, digamos, está la parte médica, que creo que sí vale la pena seguir discutiendo eso, pero también me gustaría la parte industrial en ese sentido. Justamente el hecho de reconocer que hay que puede existir una industria y servir para el desarrollo del país en cierta medida, es importante reconocerlo para saber que necesitamos una regulación distinta. Voy a poner un ejemplo. En los tratados de libre comercio, con la Unión Europea, con América del Norte, con Chile, con Japón, con Colombia, nosotros podemos importar productos de cáñamo. Si uno entra a cierto tipo de tiendas en la Ciudad de México y puede encontrar algún tipo de cordaje o productos cosmetológicos, y esos productos no podemos, pero eso, bajo la legislación actual, esos productos no podemos producirlos aquí. Es decir, podemos importarlos de nuestros socios comerciales, podemos comercializarlos legalmente, pero no podemos producirlo. El hecho mismo de reconocer que la planta tiene una utilidad distinta a la puramente medicinal o la puramente recreativa como droga, es un avance, y me parece que resulta sumamente injusto y evidencia mucho la contradicción de la legislación de la planta, porque además la planta en la legislación mexicana a veces es la planta y a veces es la sustancia. No está bien hecha la regulación. A veces está prohibida la planta cannabis sativa en sus formas, a veces el tetrahidrocannabinol sustancia. Entonces yo creo que sí, en efecto, todo el sistema de control de drogas del país, en este sentido de drogas ilegales, merece una reforma que esté más adecuada a los lineamientos técnicos y científicos más adecuados para solucionar un problema real que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, hay un elemento económico, el del cáñamo es uno, hay un elemento médico y también hay un elemento de los usuarios puramente que van a la sustancia no como una medicina, pero que es necesario otorgarles ciertas garantías y que ellos sepan cuáles son sus derechos, sus responsabilidades y en el fondo controlar la disponibilidad de la sustancia que ahorita está absolutamente fuera de control. Creo que ese es el argumento central. Es decir, la regulación de la planta implica tener más control sobre ella en sus distintos aspectos. Y por el otro lado, quitarle poder a aquellos que lucran ilegalmente con ella y que lastiman de otro modo a la sociedad. Finalmente, ahora, ¿cuál es el grado en el que, cómo debemos regularla? Específicamente para una sociedad como la nuestra, en una circunstancia como la nuestra, eso es lo que estamos justamente, digamos, debatiendo, ¿no? Magnífico, muchas gracias. Y la última participación tuya, Luis, para tu argumento concluyente y final, cuentas con 6 minutos. Bueno, para empezar, a mí me parece que esta afirmación que hace Jorge es un poco peligrosa. Es difícil regular el paso del uso al abuso y la dependencia. En una persona, estas características tan complejas que implican su psique, su entorno socioambiental, su propia historia de vida, hace muy difícil el poder controlar o tener una certidumbre a ese nivel. A mí me parece que es un punto de partida muy importante. O sea, no podemos caer en una definición simplista que nos permita casi desde la probabilidad saber si va a ser dependiente o no la persona. Entonces, uno de los factores de riesgo a lo que nosotros, los epidemiólogos, los salubristas, nos inclinamos cada vez más, es justamente al considerar esas incidencias que no son ponderables y que en un momento dado el cálculo puede ser erróneo. Entonces el planteamiento es, si el cálculo puede ser erróneo, ¿te la juegas o no te la juegas? Hay incidencias que no son factibles de evaluar en un adolescente, en un niño, a pesar de que no se haya expuesto al consumo directo, pero sí a saber, a conocer que su entorno, la sociedad, es permisible. Esa es una incidencia. Entonces, ¿qué tanto eso puede impactar no solamente en un consumo libre y voluntario después de los 18 años que se va a fumar su churro? No, sino que esa misma persona genere abuso y dependencia. Vamos a estadísticas. Hoy día nosotros sabemos que una persona que consume marihuana con un patrón de abuso tiene 30 veces más probabilidad de desarrollar dependencia a sustancias como la cocaína,
y 20% de probabilidad de tener o de desarrollar un consumo abusivo de otro tipo de drogas duras, como son las metanfetaminas o la misma heroína. Esto quiere decir que nosotros debemos reconsiderar todas estas propuestas de una manera muy cuidadosa. Creo yo que la legalización, la despenalización del consumo con uno u otro fin debemos ser muy cuidadosos. Es un problema muy complejo. La marihuana ni ningún medicamento es una panacea a los dolores universales. Yo sé que finalmente el hombre, nosotros sabemos, en la búsqueda del alivio del dolor, de las necesidades, busca alternativas, tanto desde la ciencia como desde el mito, como desde la cultura de la historia, pero al final de cuentas no debemos hacer de ninguna circunstancia, de ningún hecho o de ninguna sustancia algo que genere la solución universal de los problemas que nosotros tenemos. Y finalmente, bueno, yo quisiera comentar acerca de la importancia que tiene la definición muy clara del cuidado para la salud. Si nosotros no estamos, insisto, completamente seguros de que algo no va a dañar, ese es el primer principio, el primer fundamento del siguiente paso. En medicina parece muy sencillo, parece una perogrullada, pero el principio fundamental del que parte el ejercicio de la medicina es primum non nocere, primero no dañes, después es lo que quieres. Si nosotros no tenemos certeza del nivel de daño, porque aún no la tenemos, los estudios clínicos son con poblaciones muy pequeñas. Y bueno, si nos vamos a otro aspecto, el costo. Déjenme decirles, por ejemplo, hay sustancias, por ejemplo, derivadas de sintéticos derivados del cannabis, el Navidol, por ejemplo, que son medicamentos que se utiliza para tratar de una manera muy eficiente, que ya se ha comercializado en Europa y en Canadá, vale 800 pesos diarios la dosis única. En México nosotros tenemos otro medicamento que es un antagonista de la 5-hidroxitriptamina, vale 200 pesos y es tan efectiva como la otra. Entonces también debemos de considerar estas relaciones a nivel de costo de farmacoeconomía que pueden perfilar la utilización o no de diferentes fármacos. Podemos considerar fármacos, a todos ellos son prospectos de fármacos que en un momento dado evidentemente cuentan con algunas potenciales utilidades, que son las que todos sabemos, pero probablemente sean más aquellas que se han proclamado que las que verdaderamente son. Reconocidas hoy día, dentro de las 30 que se proclaman por lo general, son 3 específicamente. Decíamos para el asma, para los vómitos incoercibles, en los tratamientos por cáncer y para el dolor. Sin embargo, para las 3 alternativas existen medicaciones que son más económicas. Hay que recordar simplemente que el desarrollo de la molécula de marihuana es caro, de una síntesis. Y para poder lograr que un fármaco salga al mercado se requieren entre 5 y 20 años. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por pruebas muy rigurosas que no solamente implican ni la buena voluntad, ni simplemente una práctica, una praxis basada en la cultura o en el folclore. Muchísimas gracias. Y para concluir, la última participación es tuya, Jorge, y tienes 3 minutos. Gracias. Bueno, yo coincido plenamente en que las dependencias son una cuestión de multifactorialidad y no necesariamente están vinculadas justamente a la prohibición o no prohibición de una droga. Entonces, en términos de eso, me parece que en efecto el problema es más complejo que la mera regulación como tal. Pero hay algunas cosas que apuntó que parece que también apuntúan mis argumentos. Por ejemplo, el hecho de que aquellas personas que son dependientes de marihuana o como usted lo llama, son más proclives a escalar a otras sustancias, eso habla en favor de la separación de los mercados precisamente. Como la marihuana es la más extendida de todas y no la más asequible de todas en un primer momento, aquellos que se enganchan con ella también pueden seguir en otros porque justamente los mercados están juntos y eso hace más peligrosos a los mercados. Ahora, finalmente, cuando usted dice que si es mejor no hacer nada si no sabemos qué es lo que va a suceder, y digamos, si es que hay un daño potencial mayor, yo creo que también se pueden revisar las experiencias de otros lugares. Es decir, en aquellos países en donde la descriminalización del uso de marihuana ha sido implementado, se han visto mejores menor incidencia en la edad de inicio, por ejemplo, menor uso de drogas duras en otros sentidos, y eso no es menor en términos de una salud pública general. Por último, justamente el hecho de que un medicamento sea tan caro para producir habla en favor también de la utilización de una planta que es
segura con respecto a los estándares, digamos, médicos internacionales, y que resulta mucho más barata producirla que esperar 20 años para obtener una molécula que es muy cara, pero que es muy barata obtener sembrando, y por lo tanto más asequible a la economía también de nuestro país. Bien, a nombre de Lupa Debates, órgano de la revista Letras Libres, quiero agradecerles encarecidamente su participación. Hemos sido testigos de que se pueden llevar a cabo debates racionales acerca de asuntos delicados. Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias Luis, muchas gracias Jorge. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Les recuerdo de nuevo que toda la información curricular de nuestros participantes la encuentran en esta página y desde luego también toda la información a la que se aludió durante este debate, la bibliografía, etcétera. Toda esa está en esta misma página. Aquí la encuentra. Los espero hasta la próxima y muchas gracias.